Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día, Dios por su gracia nos da su palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre se cumple. Por eso les bendigo que puedan tomar fuertemente la palabra de Dios. Dios a través de ella nos da la fuerza, la vida, la dirección. Él cumple su palabra en nosotros, a través de nosotros y también en el lugar donde estamos. Y el título de la palabra de hoy es Junto conmigo, Emmanuel y la unidad. Y el texto bíblico lo encontramos en Éxodo 18, del 17 al 27. En este pasaje vemos el pueblo de Israel que andaba por el desierto. No era una situación fácil, ellos estaban allí ya caminando por el desierto. Pero era el tiempo donde Dios tenía las mejores respuestas preparadas para ellos, donde Dios les quería dar las respuestas más importantes. Ahora nosotros también caminamos por el desierto. Hay muchas situaciones difíciles, complicadas, pero también nuestro Dios nos quiere dar las respuestas más importantes. Y la respuesta más importante es que Dios está con nosotros. Dios trino, Dios creador, Dios todopoderoso. Él está con nosotros y nada ni nadie lo puede parar, nada lo puede bloquear. Y Él nos da el respaldo de los ejércitos de los ángeles. Tenemos ese respaldo celestial que nos protege continuamente. Y Él quiebra el poder de la oscuridad, toda maldición. Y Él nos guía. Dios está con nosotros. Y yo le bendigo que en medio de esa situación que está viviendo no sea engañado, que esté tomando fuertemente esa palabra para su vida. Dios trino está con nosotros. Por eso ahora, ¿qué nos queda hacer? Pues hay que entender muy bien cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, el plan de Dios, no cambia. ¿Y cuál es su plan? ¿Cuál es su voluntad? En primer lugar, el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Está el reino de este mundo, también el reino de Satanás y el reino de Dios. La gente, ¿cómo vive este mundo? Está sufriendo, está atrapada continuamente en cosas materiales, en cosas físicas. Y ahí Satanás los atrapa, los engaña y los destruye continuamente. Pero el reino de Dios, que es el Evangelio, es lo único que puede cambiar esto. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, cuando por gracia de Dios el Evangelio llega a una vida, esta vida se restaura, se transforma. Pero no solo esa vida. Hay una restauración también a través de esa vida en su familia y en el lugar donde está. Ese es el poder del Evangelio. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos en el frente del Evangelio. ¿Cuál es la segunda cosa que no cambia? El evangelismo. Esa es la voluntad de Dios. Y vemos que muchas personas están sufriendo, pero Dios, Él, su deseo, su voluntad es el evangelismo. Por eso vemos en el Antiguo Testamento cómo hubo una guerra de Abraham contra los reyes de Sodoma y Gomorra, pero Dios le dio la victoria. Eso es el evangelismo. Y José continuamente pasaba por dificultades, pero él sabía que la voluntad de Dios era el evangelismo, que lo importante era levantarse como testigo en medio de la situación en que se encontraba. Si nosotros, en vez de quejarnos, estamos entendiendo que la voluntad de Dios es el evangelismo, en nuestro lugar de trabajo, en la situación que nos encontramos ahora, vamos a ver que lo importante es ser testigos. De esa manera vamos a poder ceder, vamos a poder sacrificarnos, vamos a poder entregar todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la tercera cosa que no cambia? El evangelismo. Esa es la voluntad de Dios. Está el reino de este mundo, también el reino de Satanás y el reino de Dios. La gente, ¿cómo vive este mundo? Pero Dios, Él, su deseo, su voluntad es el evangelismo. ¿Cuál es la tercera cosa que no cambia?
las misiones. Y la voluntad de Dios son las misiones. Que otras naciones, que todas las naciones, hasta el último de la tierra, puedan conocer que Jesús es el Cristo, puedan conocer el Evangelio. Por eso el pueblo de Israel no estaba entendiendo esto. Y sin darnos cuenta, nosotros también lo podemos perder. Pero, como Dios, el deseo de Dios, el plan era las misiones, por eso permitió que el pueblo de Israel estuviera cayendo en esclavitud. ¿Por qué? Porque los egipcios necesitaban el Evangelio. Luego, más adelante, como no hacían las misiones, fueron cautivos 70 años en Babilonia. ¿Por qué? Porque en Babilonia, los babilonios necesitaban conocer que Jesús es el Cristo. Y también fueron colonizados por Roma. ¿Por qué? Porque Roma también, que era un imperio que estaba basado totalmente en la idolatría, necesitaba tener el Evangelio, necesitaba la salvación. Vemos que el pueblo de Israel no lo entendía y fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Para qué? Justamente para eso. Para que todas las naciones, a través de ellos, pudieran conocer que Jesús es el Cristo. Por eso, Dios está con nosotros. Él tiene todo el poder y Él está con nosotros. Ahora lo importante es saber la voluntad de Dios y yo tengo que estar ahí, en el frente del Evangelio. La gente no necesita prosperidad, no necesita misticismo, legalismo, no necesita mercantilismo, necesita el Evangelio, que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Por eso tengo que estar también en el frente del evangelismo, llevando en el lugar donde estoy, orando para que la gente pueda conocer el Evangelio, para que el reino de Dios se establezca y me levante como un testigo. Y ese Evangelio llegue a todas las naciones. Por eso también en el frente de las misiones. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y a través del pasaje de hoy, vemos cómo Dios de verdad estaba con el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba con el pueblo de Israel? En primer lugar, vemos el interés de Dios. Y el interés de Dios está en el lugar donde estamos. Ahí Dios quiere bendecirnos, conforme a nuestra posición, conforme a nuestra ocupación. Allí donde estamos, Dios tiene su interés, porque Dios está con nosotros. Y en ese lugar quiere bendecirnos. Vemos que Moisés estaba juzgando todo el día al pueblo. Eran 1 millón de personas aproximadamente. Entonces, no paraba de trabajar con todo buen corazón, pero realmente eso le iba a dar fracaso a su vida, porque no podía continuar así. Pero Dios, por su gracia, como Él tiene interés en nosotros, quiere bendecirnos, Él envió a su suegro Jetro. Y Jetro, viendo esto, le aconsejó a Moisés, le habló de parte de Dios, que no hiciera así, que levantara líderes de 1000, líderes de 100, de 50 y de 10 personas, y pusiera esos líderes. ¿Por qué? Porque Dios tenía interés, de verdad, que le fuera bien a Moisés. ¿Para qué? Para que pudieran ir a la tierra de Canaán. Y Él tiene interés de que allí donde estemos podamos recibir bendición. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir, Dios, a través de nosotros, la evangelización del mundo. Por eso le habló claramente cuáles eran las características de esos varones que tenían que poner como líderes. No podía ser cualquier persona. En primer lugar, eran varones de virtud. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de tener una habilidad, tuvieran un buen estado espiritual. Aparte de sabiduría, que tuvieran esa fuerza de Dios. Muy importante. La segunda cosa, que fueran temerosos de Dios. Y no significa, cuando hablamos de temor de Dios, que le tengamos miedo, ¿verdad? No. Sino que nuestra vida sea para glorificar a Dios. Que constantemente no estemos buscando nuestro interés, motivación, sino que oremos para descubrir en cada situación el plan de Dios, su propósito, para glorificar a Dios. La tercera cosa es que fueran varones de verdad,
¿Qué quiere decir eso? Que no anduvieran mintiendo constantemente. La mentira es algo de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y la cuarta cosa, característica, era que aborrecieran el dinero, la ganancia deshonesta. Que fueran personas que no fueran detrás del dinero. La palabra dice que el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿verdad? Por eso, esas eran las características que esos líderes tenían que tener. Y de la misma manera que Dios obró en esa situación, Él quiere también, que está con nosotros, hablarnos y bendecirnos en el lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida también es para cumplir la evangelización del mundo. Por eso Dios quiere bendecirnos en el lugar donde estamos. Quiere darnos bendición, quiere darnos su palabra, tiene interés en el lugar donde estamos. ¿Y cuál es la segunda manera que estaba con el pueblo de Israel? Ellos tenían la respuesta de las respuestas, con Emmanuel y unidad. Vemos cómo en el versículo 8 del capítulo 18, cuando Jetro llega a ver a Moisés, Moisés le cuenta las grandes cosas que Dios había hecho. Cómo Dios había obrado de manera milagrosa, había vencido a Faraón, a su ejército, y los había liberado de Egipto y los había llevado por el desierto hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? Vemos que Dios de verdad está con nosotros. Si Dios está conmigo, aunque esté en medio de las crisis, ya no me voy a mover, ya voy a tener seguridad. Y en el tiempo donde usted está viviendo, quizás hay dificultades, pero en ese momento, que tome esa palabra para su vida. Dios está conmigo. Dios también está con nosotros como iglesia, para que el reino de Dios, para que el evangelio llegue a las personas. Dios está con nosotros. Eso es como iglesia. Y nosotros que tenemos el pacto absoluto de la evangelización del mundo, todas las cosas, Dios mueve todo, Dios que es soberano, ¿para qué? Para bendecirnos. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Por eso, de esa manera tan tremenda, vemos que Dios estaba con el pueblo de Israel y Dios de la misma manera está con nosotros. Tome fuertemente esa palabra, es la mayor respuesta de las respuestas. Dios está conmigo. Dios está conmigo. No importa la situación, Dios está conmigo. Como iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en todas las circunstancias que acontecen, la unidad, Dios esa situación la permite para bendecirme, porque Él está conmigo. ¿Cuál es la tercera manera que Dios estaba con el pueblo de Israel? Lo más importante es que ellos iban a Canaán. Ellos iban a Canaán. Y nuestra dirección es la evangelización del mundo. Por eso, aunque haya dificultades, no tenemos que ser engañados. Podemos ser engañados a través de la realidad, con lo que vemos, con lo que sentimos. Ahí Satanás obra continuamente. Pero nosotros no solo tenemos que tener ese nivel, no solo empezar a ver físicamente la realidad, sino también tenemos que ver espiritualmente. Dios nos ha llamado, nos está llevando para cumplir la evangelización del mundo, Canaán. Por eso, todo lo que Dios está permitiendo, el horario donde estoy, es el horario de recibir la mayor gracia. El tiempo del desierto, antes de llegar a Canaán, era el tiempo, el horario de mayor gracia para el pueblo de Israel. Y el tiempo que estamos viviendo nosotros, a través de los cuales Dios va a cumplir la evangelización del mundo, es el horario de recibir, de gozar, de disfrutar de la mayor gracia que Dios tiene para nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. En el lugar donde está, Dios tiene interés. Él quiere bendecirle en ese lugar
quiere darle la bendición a través de su ocupación, el lugar donde se encuentra, con lo que está haciendo. Tiene la respuesta de la respuesta. Dios obra con Emmanuel, la unidad. Dios está con nosotros. Y como lo más importante es la evangelización del mundo, ir a Canaán, no sea engañado por la realidad. Que esté disfrutando de ese horario, que sea el horario de recibir la mayor gracia para su vida. Que pueda tomar fuertemente esta palabra que Dios va a cumplir en su vida. ¿Por qué hay que ir a Canaán? ¿Por qué tenemos que cumplir la evangelización del mundo? Hay que levantar en nuestra iglesia un sistema para levantar los discípulos de otras naciones y poder salvar las 237 naciones. Tenemos que levantar un sistema también para la sanidad. Mucha gente está sufriendo, en concreto gente con problemas mentales, creyentes y no creyentes, y tenemos que estar dándoles la respuesta con el Evangelio para que tengan la sanidad. Y por supuesto, ayudar a los jóvenes, los niños, los remanentes, para que puedan subir a la cumbre espiritual, pero también la cumbre de sus habilidades, para que puedan alcanzar también la cumbre cultural. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa la situación, la circunstancia que usted está viviendo. De la misma manera que Dios, el tiempo del desierto, fue el tiempo de mayor bendición para el pueblo de Israel. De la misma manera, en este tiempo de dificultad, Dios quiere bendecirlo. Que tome esa palabra. Dios está junto conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros, la unidad. A través de todas las situaciones, Dios mueve todo para bendecirme, para bien. ¿Por qué? Porque somos las personas que vamos a cumplir la evangelización del mundo, por gracia de Dios. Por eso Dios está con nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar, meditar y disfrutar esta palabra que Dios va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas.